Muy buenos días, jóvenes, o en cualquier horario que se encuentren viendo este video. Maestro José Enrique Mota al habla y vamos a proseguir con el tema de los números decimales. En esta ocasión estaremos tratando los criterios propios para la comparación de números decimales. Bien, este es un criterio, o más bien este es un tema bastante importante, ya que nos va a permitir en un futuro poder realizar diversos tipos de operaciones con los números decimales. Además de que nos permitirá conocerlo más a fondo y establecer qué y cuándo un decimal es mayor que otro. Entonces, antes de nosotros empezar con esta clase, es bueno que nosotros conceptualicemos un poco. Bien, el concepto de comparación de números decimales se utiliza o tiene como finalidad el comparar y ordenar los números decimales, ya sea para colocarlos de forma ascendente o para colocarlos de forma descendente. O sea, para colocarlo desde el más pequeño hasta el más alto, o por el contrario, ordenarlo desde el más alto hasta el más pequeño. Todo dependerá del mandato. Bien, se deben tener en cuenta, importante, varios criterios relacionados con la estructura y las partes propias del decimal. Para quien no recuerde las partes del decimal o la parte de un número decimal, las estaremos presentando a continuación con el fin de refrescarle la memoria. Les recuerdo que la parte que se encuentra a la izquierda del punto o la coma, ya que dijimos que en algunos libros de texto dominicanos se utiliza mucho el punto, sin embargo, en algunos libros de texto es bien usada la coma. Bien, pero el tanto es que la finalidad del punto y de la coma dentro de un número decimal es básicamente la misma. Bien, la parte que se encuentra hacia la izquierda de, del punto o la coma representa la parte entera y es la parte que tiene por sí más valor. Representa esta parte aquí. Y la parte que se encuentra a la derecha de la coma me representa la parte decimal. Bien, entonces este es algo que tenemos que tener bastante pendiente. ¿Quién es la parte entera? ¿Quién es la coma o el punto, lo que vayamos a utilizar? ¿Y quién es la parte decimal? Bien, a partir de ahí nosotros debemos utilizar varios criterios que nosotros tenemos que aplicar, ya sea tomando como referencia la parte entera, ya sea tomando como referencia la primera cifra decimal o la segunda. Bien, entonces, utilizando el criterio, decimos lo siguiente. Para yo comparar dos números decimales, voy a valerme del primer criterio, que es comparar las partes enteras del decimal. Si leo, dice claramente que la primera comparación que debemos de realizar es con las partes enteras de las cantidades involucradas. Si la parte entera de una de las cantidades involucradas es mayor, pues no se necesitan hacer más comparaciones, porque automáticamente una de las dos partes entera sea mayor, ya por default ese decimal será el mayor. Entonces hago la pequeña salvedad y por eso la coloco en letras amarillas, que si ambas partes enteras son iguales, entonces este criterio no va a aplicar. Bien, dicho sea eso, es bueno que nosotros veamos un ejemplo para nosotros poder contextualizar. Ejemplo, diga cuál de estos dos decimales en cada caso es mayor y cuál es menor. Entonces, yo voy a utilizar mi pequeño bolígrafo aquí para identificar cuáles son las partes enteras. Si yo me fijo en este decimal aquí, ¿cuál será la parte entera? Bueno, recordemos que la parte entera es la que está antes del punto. Y si me fijo antes del punto, tengo un pequeño 14 aquí. Bien, por el contrario, en este decimal que tengo aquí, me fijo que tengo como parte, déjame borrar, me fijo que tengo como parte entera, en este decimal, el 13. Entonces, haciendo la simple comparación entre 14 y 13,
El mayor siempre va a ser 14. Entonces, por tanto, este decimal que tengo a la izquierda va a ser mayor que ese. Estoy utilizando esos símbolos que creo que la mayoría lo domina, que son los símbolos de menor, mayor o igual. Bien, ahí lo que estamos indicando que este decimal que se encuentra a la izquierda es mayor que ese que se encuentra a la derecha. Bien, haciendo este mismo criterio lo podemos utilizar con el segundo ejemplo. Si vamos a este decimal que es 123.45 y lo comparamos con este decimal que es 98.54, no hay mucho que decir. El 123, que es la parte entera, es mucho mayor que el 98, que es la parte entera de este decimal. Por tanto, decimos que el 123.5 es mayor, utilizamos el mismo símbolo, que el 98.54. Bien, en este caso también es bastante sencillo. Comparamos este decimal que es 56.98 con este decimal que es 55.98. En este caso yo simplemente me fijo en la parte entera. Aquí yo tengo un 96, un 56 y aquí tengo un 55. A simple vista vemos que 56 es mayor que 55, por lo tanto este decimal es mayor que este. Por último, comparamos 78.3, que es este decimal, con 74.9, que es este decimal. Viendo la parte entera, decimos que 78 aquí y 74 aquí. Por la simple regla sabemos que el 78 es más grande que 74 y ya no nos interesa qué más tengamos. 78.3 es mayor que 74.9. Bien, y cabe la aclaración de qué pasaría si yo tuviera las mismas partes enteras. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el último caso yo tuviese 74.3 y 74.9? Ese es un caso bastante interesante que nosotros vamos a ver a continuación cuando apliquemos el segundo criterio. Segundo criterio. Si falla el primer criterio, o sea, recordemos que el primer criterio fallará cuando tengamos exactamente las mismas partes enteras. Pues entonces no valemos de este criterio que indica que hay que comparar las décimas. Usted se estará preguntando qué es una décima. Bien, la primera cifra después del punto se denomina décima. Y lo indico muy bien ahí. Entonces, utilizando este criterio dice que si las partes enteras resultan ser iguales en valor, entonces se procede a comparar las décimas de ambas cifras. Bien, siendo estas los primeros valores después del punto. La décima que resulta ser mayor de las dos indicará el decimal de mayor valor. Bien, ahora, pequeña advertencia. Si ambas décimas son iguales, se procede a comparar las centésimas. Bien, esa es la única restricción que tenemos. Comparando las décimas, nosotros no podemos dar cuenta cuál decimal en conjunto es mayor que otro. Ahora bien, si tuviésemos el mismo problema de que ambas décimas son iguales, entonces no nos queda de otra que comparar la siguiente cifra. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Ejemplo, vamos a buscar mi bolígrafo. Entonces, comparamos este decimal que es 4.56 con este decimal que es 4.87. Si usted se fija, la parte entera en ambos es igual, 4 y 4. Entonces, el primer criterio no aplica. Por lo tanto, debo de usar el segundo. Me fijo en la centésima, que es la primera parte, o sea, la primera cifra después del punto. En este decimal es 5 y en este decimal es 8. Entonces, no tengo que buscar más nada. El 8 va a ser más grande que el 5 y ya no tengo que hacer más comparación. Este decimal que se encuentra aquí es más grande que este. Bien. Podemos proseguir de igual manera. 5.55
y 5.37. Las partes enteras son iguales, por lo tanto, no aplica el primer criterio. He de usar el segundo. En el segundo me topo con que la décima vale 5. Míralo aquí. Y aquí en este decimal la décima vale 3. Míralo aquí. No hay que darle muchas vueltas. Como 5 es mayor que 3, entonces este decimal en conjunto es más grande que ese. Bien, aquí 0.45 y 0.67. En ambos casos la parte entera es 0. O sea, no aplica el primer criterio, pero sí aplica el segundo, porque la décima aquí es 4 y aquí la décima es 6. 6 es mayor que 4, por lo tanto, este decimal que se encuentra a la derecha es más grande que el de la izquierda. Bien, prosiguiendo, tengo 24.7, un decimal, y 24.90. Entonces, si me fijo, la parte entera es 24, tanto como el que se encuentra a la izquierda como el que se encuentra a la derecha. Ahora bien, aplico el segundo criterio. La primera cifra después del punto es 7. Y aquí la primera cifra después del punto es 9. No hay que darle muchas vueltas. El 9 es mayor que el 7, por lo tanto, el decimal de la derecha es más grande que el de la izquierda. Bien, entonces vamos aquí. 3.123 y 3.2. Aquí y aquí. Entonces, no podemos utilizar el primer criterio porque ambos tienen una parte entera de 3. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Utilizaremos, en dado caso, nuestro segundo criterio, que nos indica que debemos comparar las partes que sean décimas. Bien, entonces, utilizando el primer criterio, vemos que la décima aquí es 1 y aquí es 2. Bien, muchos estarán quizá confundidos y dirán, profesor, pero ese decimal tiene 123 y el otro solamente tiene un 2. Sí, perfecto, pero recuérdense que estamos utilizando el segundo criterio, que me indica que tengo que velar siempre por la primera cifra decimal o por las décimas. Y en este caso es bastante claro, 2 es mayor que 1, por lo tanto el decimal de la derecha va a ser más grande que el de la izquierda. Bien, déjame borrar esa parte ahí porque quedó un poco extraña. Déjame escribirla ahora. Bien, entonces 3.2 es mayor que 3.123. Aunque 3.123 tenga más cifras, pero nos vale la primera. Entonces, por último, 2.899 y 2.9. Comparando, las partes enteras son iguales, las partes enteras son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, comparar la décima. La décima aquí me indica que vale 8 y aquí me indica que vale 9. No hay que buscarle mucho, 9 es más grande que 8, por lo tanto, el decimal de la derecha es más grande que el de la izquierda. Y ahí concluimos esa parte. Bien, ahora bien, ¿qué pasaría si tengo la misma parte entera y tengo la primera cifra decimal, o sea, la décima, también igual? Entonces yo me valdría de utilizar el tercer y último criterio, porque ya vendría siendo lo mismo. Comparar las centésimas, o sea, la segunda cifra decimal. Leo, si no se pudiera establecer la comparación con la parte real o la decimal, tendríamos que recurrir a las centésimas. Estas son las segundas cifras decimales. Se toman el mismo criterio. Si una de las centésimas es mayor que la otra, pues el decimal correspondiente será mayor. Ahora bien, si ambas cifras son iguales, se deben entonces evaluar la cifra correspondiente. Bien, ya más o menos ustedes van captando el truco. Tengo que ir comparando cifras y desde que yo vea una que sea mayor que la otra, ahí me detengo. Vamos a ver este último ejemplo.
Bien, entonces si usted se fija, yo tengo 4.56 y 4.57. Con el simple hecho de usted quizá decirlo, ya usted puede llegarle a cuál es el decimal que es más grande que otro. Me fijo que la parte entera, que es 4, se repite. Bien, todo bien ahí. Veo que la décima también se repite, en una es 5 y en la otra es 5. Ahora bien, voy con las centésimas. Aquí es 6 y aquí es 7. No tengo que buscar más nada, 7 es mayor que 6, por lo tanto el 4.57, el decimal completo, es más grande o mayor que el 4.56. Bien, el 3.24 que es aquí y el 3.21. Decir también el decimal nos ayuda bastante porque nos da una visión un poco más global. Me fijo que la parte entera son iguales, al igual que las décimas también son iguales. Entonces solamente me falta hacer la comparación sobre la centésima. Aquí es 4 y aquí es 1. No hay más que buscar, 4 es mayor que 1, por lo tanto el 3.24 va a ser mayor que 3.21. Bien, seguimos. Tengo aquí el 3.45 y aquí tengo, ojo al dato, un decimal periódico puro. Bien, ese es 3.4444 y tengo un 4 que se repite hasta el infinito. Sin embargo, aquí voy a utilizar el mismo criterio. La parte entera, que es 3, es exactamente igual. La décima también es exactamente igual. 4 y 4. Sin embargo, en el primer decimal, luego de la décima, tengo la centésima que vale 5. Y aquí veo que es una combinación de infinito 4. Sin embargo, esos 4, por más que se prolonguen hasta el infinito, nunca, y repito, nunca van a ser mayor que 5. Bien, usted puede tener esa sucesión de 4 hasta el infinito, pero nunca va a ser más grande que el 5. Y por tanto, este decimal de la izquierda es más grande que el de la derecha. Bien, por último, el 5.89 aquí y el 5.8394. Utilizo el mismo criterio. Parte entera 5, parte entera 5. No me vale el primer criterio. Voy con la décima. 8 y 8. No me vale el segundo criterio. Por lo tanto, utilizaré mi tercer criterio. Aquí veo un 9 y aquí veo un 3. Ya no hay que hacer más comparación. Desde que yo encuentro uno que sea mayor que el otro, ya lo establezco. 5.89 es más que 5.8394. Por último, 0.4 y 5 periódicos. Mírense que ese 5 tiene una pequeña rayita ahí. Los que vieron el video anterior se darán cuenta de que cuando un número tiene esa rayita, esa pequeña rayita ahí arriba, denota que es un valor periódico. O sea que yo voy a tener 5, 5, 5, 5, 5 hasta el infinito. Sin embargo, trabajamos igual que en el tercero. 0.4 y 5 periódicos y 0.46. Las partes enteras valen 0. Las décimas valen 4. Sin embargo, la centésima en el de la izquierda va a ser 5 periódico hasta el infinito y en el otro va a ser 6. Sencillo, esto es 5, esto es 6. No importa que esta parte se repita hasta el infinito, el 6 va a ser siempre mayor. Por tanto, el 0.46 es más grande que 0.4, 5 periódico. Bien, hasta aquí ese es el criterio de comparación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido la clase. No olviden suscribirse, darle máxima difusión a este video y comentar y compartir. Bien, hasta la próxima y estén atentos a cualquier novedad en el canal.